Estamos muy felices de poder volver a compartir con ustedes en estos espacios de los webinar que acostumbramos con Processix, así que bienvenidos y gracias a todas las personas que nos están acompañando. Em, Queremos compartir hoy con ustedes un tema muy especial y muy vigente, que es toda la actualización a la norma ISO 27001, en donde ustedes pueden siempre contar con Processix para ampliarles la información, para asesorarlos, para acompañarles en todo este entendimiento y aplicación de este tema en sus empresas. Hoy nos acompaña nuestro consultor senior Daniel Pessoa. Dani está con Processix hace lo mismo que tiene Processix, 24 años de existencia. Es nuestro gran maestro para todo nuestro equipo de Processix también. Y bueno, Daniel es Magister en Administración, es licenciado en Educación Superior, en Ciencias de Ingeniería, y pues su base en sus estudios en Chile es Informática y Computación. Pues es un gran consultor y ha acompañado a muchísimas empresas, cientos de empresas, a toda la parte de la implementación de la norma, entre otras ISO, pero también de CMMI, TIL, COVID, entre otros. Y dentro de esta implementación están toda la parte de capacitaciones, el diagnóstico, ayudarles con toda la parte de desarrollo de controles, implementarlos, evaluarlos, hacerles preauditorías, auditorías. Así que estamos en manos de un verdadero experto con muchísima experiencia, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, porque pues como ustedes saben y los que no nos conocen, Processix tiene operaciones en 28 países. Actualmente tenemos más de 45 proyectos vigentes de diferentes temas. Entonces, cuenten con nosotros en todo el apoyo que les podamos dar, y hoy agradecerles muchísimo su presencia para acompañarnos en esta capacitación, webinar que vamos a dictar. Así que Dani, estamos en tus manos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les quiero decir que por favor, si van teniendo preguntas, las escriban en el chat, que al final vamos a tener más o menos unos 10 o 15 minuticos de preguntas. Yo las voy a leer y Dani nos amplía la información para poder aclarar estas preguntas. Bien, muchísimas gracias. Quedamos en tus manos, Dani. Listo, muchas gracias Clarita por la presentación y bienvenidos. Estuve revisando mis archivos y justamente hace un poquito más de un año hicimos un webinar similar a este, pero donde se estaba pensando lo que iba a ser los cambios a la norma, porque todavía no salía. La versión actual salió el 25 de octubre del año 2022 y por ahí por el 27 de julio del 2022 nosotros hicimos una charla parecida a esta donde revisamos los cambios que se proyectaban. Bueno, la idea ahora es revisar los cambios reales que se hicieron y el impacto en los sistemas de seguridad de la información de las empresas que ya están trabajando en ello o están certificadas. Entonces, básicamente vamos a ver tres temitas. ¿Por qué el cambio? ¿Qué cambió? ¿Y cuál es el impacto en los sistemas? ¿Por qué el cambio? Bueno, las normas se revisan en general cada 5 a 8 años para mantenerlas vigentes, ajustadas a los cambios del entorno, de los negocios, de los avances de la tecnología y de las necesidades del mercado. Básicamente, esos son las motivaciones de la ISO para actualizar las normas. En este caso también se hicieron cambios para incorporar cambios de tecnología relacionados con los sistemas de gestión. Se aclararon muchas dudas que tenía, algunas ambigüedades. La norma hoy día es mucho más simple de entender y es mucho más fácil de implementar y también obviamente más fácil de evaluar su conformidad. Y además otro objetivo es asegurar que todos los requisitos que plantea la norma sean adecuados y proporcionen confianza. Ya, tranquilo, ya voy a silenciar, Dani. Ok, gracias. Ok,
un poquito de historia, ¿cierto? Esta norma partió por allá, como casi todas las normas ISO, en un código de buenas prácticas de los usuarios de tecnologías de información del British Standard Institute. Y con el tiempo se fue transformando, ¿cierto?, en la famosa ISO 17799, el año 2000. Pero esas eran buenas prácticas de seguridad de la información. Recién el año 2005 nació la primera versión de la 27001 como sistema de gestión de seguridad de la información, y el año 2013 la 27001 sacó la segunda versión, y el año pasado la tercera, y la 17799 se transformó en lo que es hoy día la 27002, que también se actualizó el año pasado. Vamos a ver después las fechas de vigencia y las certificaciones, etc. Entonces, el proceso de revisión de una norma ISO, no lo vamos a revisar en detalle, pero es bastante largo. En este caso, hicieron un fast track para hacerlo en 2 años. Y hoy día están haciendo lo mismo con la 9001. ¿Ya? Están haciendo un fast track de la 9001 para actualizarla, y se espera que en un par de años ya esté lista la nueva versión, porque pasa por varias etapas, varios borradores, actualizaciones, hasta que se transforma en un estándar internacional. ¿Qué cambió? Los cambios fundamentales de ambas normas, la 27001 y la 27002, para incorporar dos temas muy candentes, producto de la Revolución Industrial 4.0, la digitalización, que se nos adelantó en prácticamente una década, producto del confinamiento. Se esperaba que el 2030 iniciara la digitalización, pero inició el 2020 y nos pilló así como desprevenidos. Y por eso incorporó dos temas candentes, la ciberseguridad y la privacidad de la información. Y también poder de alguna forma simplificar la implementación. El principal cambio, o de los principales cambios, es un cambio de nombre, ¿ya? En realidad ese cambio es del todo el comité o el subcomité que revisa las normas que tienen que ver con seguridad en información. Antes era tecnología de la información, técnicas de seguridad, así se llamaba el comité a cargo de esto, y ahora se llaman seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Así, los tres temas que hoy día están muy candentes, ¿cierto? Muy en boga por este tema de la digitalización, la conectividad permanente, etcétera, etcétera. Las cláusulas 4 a 10 tienen cambios menores. Lo vamos a revisar rápidamente para que ustedes vean que no son cambios sustanciales. El anexo A tiene cambios mayores, pero tampoco son tantos como para pensar que tengo que votar todo lo que tenía y volver a hacerlo. No, para nada, se van a dar cuenta. Entonces, esta es la norma. Se llama ISO IEC 27001-2022, seguridad de la información, ciberseguridad y protección, sistema de gestión de seguridad, requisitos. Y el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, proporcionar un modelo para establecer, es decir, para definir, desarrollar, implementar, es decir, llevarlo a la práctica, operarlo, usarlo en el día a día, monitorearlo, inspeccionarlo, auditarlo, revisarlo, mantenerlo y mejorarlo continuamente. Esa es la idea, ¿cierto? Y ese es el objetivo, y sigue siendo el mismo objetivo. Eso no cambió. En contenido sigue teniendo los mismos 10 capítulos de requisitos que tiene toda norma de sistema de gestión, por lo tanto es muy fácil integrar la norma con otras normas de gestión como 9001, 14000, etcétera, etcétera. Y sigue teniendo más o menos el mismo tamaño, porque antes eran 20 páginas, ahora son también 20 páginas. Bueno, la norma sigue cumpliendo el ciclo PHDA, planificar, hacer, verificar y actuar o ajustar. Y en lo que son los capítulos corresponde al planear. Hubo algunos cambios menores, ahí yo los subrayé, pero son cambios menores. En los 4.2 de la necesidad y expectativa, el 4.4 el sistema de gestión, en el 5 no hubieron cambio, en el 6 en lo que es la gestión de riesgos,
los objetivos de seguridad y agregó esta es una novedad que sí trae, agregó la planificación de los cambios. Esto significa que en esta norma o en estos sistemas de gestión bajo esta norma, sí o sí, las empresas van a tener que tener un proceso de gestión de cambios formalmente definido. En lo que es apoyo, un cambio menor en comunicación. El gran cambio estuvo en los anexos A de los controles de seguridad e información, que ya no son 114 controles, sino que son 93 controles. En lo que es evaluación y desempeño, hubo unos ajustes básicamente de formato para hacerlo más compatible con las otras normas ISO, especialmente la 9001, que es la con que habitualmente se integra 27001. Y en la mejora continua, o en la mejora, aquí hay un cambio bien raro, que todo el mundo piensa que es un error de la norma, porque lo único que hizo, cambió el orden de las subsecciones, es decir, en la versión anterior, el 10.1 era no conformidad y acciones correctivas, y el 10.2 mejora continua. Y en esta norma está al revés. Pero lo extraño es que las otras normas que también se han actualizado, la 27005, la 27002, hacen referencia al 10.1 como no conformidad y al 10.2 mejora continua. Así que yo creo que es algo que se les pasó. Ok. Por ejemplo, en comprensión de necesidad y expectativa de las partes interesadas, agregó que uno puede definir cuáles de estos requisitos serán tratados a través del sistema de gestión. Antes, antes uno definía las partes interesadas, sus requisitos, y eventualmente tenía que implementarlos todos. Ahora yo decido, la empresa decide. ¿Y por qué es eso? Porque esto estamos recién comprendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto ya todavía no hemos definido el alcance del sistema. Entonces, en nuestro alcance podrían quedar algunos requisitos fuera que aplican a la organización, que aplican al contexto de la organización, que aplican en necesidad y expectativas de partes interesadas como el Estado, el gobierno, instituciones supervisoras, los vecinos, la sociedad, los empleados, los proveedores. De una vez que nosotros definamos el alcance, a lo mejor algunos de esos requisitos ya no necesitamos implementarlos. Ese es el sentido de este párrafo. No es que uno lo decía, no, esto no lo voy a implementar porque no quiero o porque no me gusta, no. Puede que eso le quedó fuera del alcance. En lo que es el sistema de gestión, el 4.4, que es un requisito que habitualmente se cumple si se cumple todo el resto, hizo un cambio bastante sutil, pero hay que tener ojo. Dice que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones. Que eso no lo tenía en la norma, pero lo tenían las otras normas ISO. Entonces tenemos que asegurarnos que en los procesos, cuando definamos entradas y salidas, por ejemplo, pongamos quién provee esas entradas y qué otro proceso consume esas salidas. Y con eso estamos cumpliendo este agregado que es bastante sutil. En lo que es el tratamiento de riesgos de seguridad de la información, hizo una aclaración que era bastante esperada y que antes era media rara. La voy a leer, disculpen que la lea, dice: la organización debe definir y aplicar un proceso de tratamiento de riesgos para producir una declaración de aplicabilidad que contenga los controles necesarios y la justificación de las inclusiones, ya sea que se implementen o no, y la justificación de las exclusiones. Ahora lo hizo un poco más detallado, dice: producir una declaración de aplicabilidad que contenga los controles necesarios, la justificación de su inclusión, si se implementan o no, y la justificación para excluir cualquiera de los controles. Va a aclarar un poco la semántica. ¿Qué significa esto de yo incluyo un control pero no lo implemento? Porque a lo mejor lo tercerizo y lo implementa y se lo pido a un proveedor que lo implementa. Recuerden que uno de los tratamientos es tercerizar. Entonces podría ser que un control aplica
porque tengo riesgos, porque tengo requerimientos legales, contractuales, etcétera, que me obligan a implementar ese control, pero ese control no lo implemento yo, sino que lo tercerizo. O también puede ser que lo voy a implementar, pero no todavía, ¿ya? Y eso tendría yo que justificarlo bastante bien, por temas de costos, de tecnología, etcétera, etcétera. Pero esa es la idea de si lo implemento o no después que decido incluirlo. Bueno, y todos los que no incluya, tengo que justificar por qué no los incluyo. Por ejemplo, no incluyo varios controles que tienen que ver con desarrollo de software porque yo no desarrollo software. Y mando a desarrollar fuera, por ejemplo. En los objetivos de seguridad de información hay un cambio bastante peculiar, ¿cierto? Bueno, hay uno que dice que deben ser monitoreados, porque faltaba eso. Pero acá pareciera ser que hay una redundancia, porque agregó que deben estar disponibles como información documentada y se debe conservar información sobre los objetivos. Y aquí están los dos tipos de información documentada que pide la norma. Recuerden que cuando la norma dice debe estar disponible, se refiere a un documento, es decir, tiene que haber un documento que defina los objetivos de seguridad de información. Y cuando dice debe conservar información documentada, son los registros de la evidencia de que yo he ido midiendo, comunicando y actualizando los objetivos de seguridad de información. Esta parte faltaba, es decir, en rigor, en la versión anterior yo no necesitaba tener un documento con definición de los objetivos de seguridad. Sí, necesitaba una evidencia de que hacía seguimiento. Ahí también había una inconsistencia también bastante sutil. En la planificación de los cambios nos dice que cuando la organización determine la necesidad de los cambios, deben ser realizados en forma planificada, es decir, de lo típico de un proceso de gestión de cambios, ¿cierto? De solicitar, evaluar, decidir, eventualmente no rechazarlo o aprobarlo, y si lo aprobamos tenemos que planificarlo. Esto es lo que nos pide la norma. Pero como buena práctica, ¿cierto? Y para poder llegar a planificar, tengo que pasar por todas las etapas previas y después implementar y verificar la implementación de acuerdo a la planeación. En la parte de comunicación, aquí hubo un cambio bastante extraño. Eliminó quién debe comunicar. Antes nos decían que teníamos que definir qué comunicar, cuándo, a quién y cómo. Ahora solamente es qué comunicar, cuándo, a quién y cómo. Ahora, esto no significa que si usted ya tiene una matriz de comunicaciones, un plan de comunicaciones, donde está establecido quién comunica qué cosa, no significa que tengan que sacarlo. Perfectamente lo pueden dejar. No, lo que abunda dice no daña, ¿cierto? Y en este caso, si yo coloco además quién debe comunicar, no hay problema porque sigo cumpliendo con los otros 4 requisitos. En lo que es seguimiento, medición y análisis, cambió esta frase, la organización debe evaluar el desempeño y la efectividad, la cambió al final. El único cambio es aquí en términos de indicadores, no hay nada que hacer. En lo que es auditoría interna, básicamente el capítulo o la sección de auditoría interna la adaptó para que se fuera más consistente con las otras normas del sistema de gestión y agregó un título de generalidades, un título de programas de auditoría y reorganizó un poco estos numerales y ya. En lo que es revisión por la dirección, lo mismo. Agregó unos subtítulos para hacerlo más compatible con las otras normas. Entonces, donde antes decía la alta dirección debe revisar, etcétera, ahora hay 821 generalidades, la alta dirección debe revisar, por lo tanto, no hay cambios. Y acá sí agregó un cambio que era muy necesario porque no estaba. Decía que la revisión por la dirección, ¿cierto? Le faltaba
que la dirección revisara los cambios en la necesidad y expectativa de las partes interesadas relevantes para el sistema. Porque hablaba solamente de los cambios del contexto, pero no de los cambios legales, regulatorios, contractuales, etc. Y eso, ¿cierto?, faltaba y lo agregó. En lo que es, bueno, y además agregó, ¿cierto?, a la última parte el subtítulo de resultados. Pero básicamente en este punto lo que hay que hacer es solamente este tema de agregar, ¿cierto?, en el informe, la dirección, o como sea que se haga esta revisión, esta parte de cambios en el contexto. Y en el capítulo 10, como les digo, hizo un enroque en las subsecciones que nadie entiende por qué, porque las dejó igual. Bueno, ¿cuáles son los cambios ahora que interesan fundamentalmente? Los cambios en el anexo A. Los controles ahora se agrupan en 4 grupos en lugar de las 14 categorías previas, y la cantidad desciende de 114 a 93. Son 11 controles nuevos, no se eliminó ningún control, y varios controles se combinaron para reducir los 114 a 82, ¿ya? Y cambió algunos nombres para reflejar mejor el objetivo del control combinado y ajustó la redacción para facilitar la comprensión. Y estos ajustes en algunos casos agregan requisitos. Vamos a revisar un par para mencionarles, porque si bien el control permanece en lo fundamental igual que el anterior, pero se juntó con otro, pero hay un párrafo que hay que tener cuidado, ¿cierto? Y eso nos podría complicar un poco. Entonces, bueno, y son 4 grupos de controles organizacionales relacionados con la organización, que tienen que ver con políticas, roles, responsabilidades, etc. 37 controles, 8 controles relacionados con las personas, la selección de las personas, el tema contractual, el trabajo remoto, etc. 14 controles físicos relacionados con los perímetros de seguridad, control de acceso, etc. Y 34 controles tecnológicos, que son los que están directamente relacionados con la tecnología. Y si ustedes se fijan, estos 34 son un poquito más de un tercio de los 93 controles. Y eso reafirma, ¿cierto?, más aún el concepto de que esta norma no es una norma de tecnología, es una norma más bien de gestión y de gestión estratégica. Por lo tanto, no es imprescindible que el área de tecnología se haga cargo de la implementación de esta norma, porque un tercio de la norma es tecnología, o menos de un tercio si agregamos todos los otros requisitos de los capítulos 4 al 10. Yo creo que llegaría como un 25% tecnología. Bueno, no vamos a leer todos los controles, pero sí vamos a ir viendo algunas cosas interesantes. Hay un nuevo control, inteligencia de amenazas, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que la organización tiene que estar constantemente revisando nuevas amenazas que puedan afectar a su seguridad de la información. Y para eso va a ser vital el contacto con autoridades, los contactos con grupos de interés especial, la gestión de incidentes de seguridad de información y el análisis del contexto donde se desenvuelve la organización, porque podría ser, por ejemplo, que cuando implementamos el sistema, arriba nuestro, en la oficina de arriba, había un grupo de abogados y el riesgo de inundación era muy bajito, pero en un momento se fueron los abogados y se instaló una oficina de un consultorio odontológico, y en ese caso, ¿cierto?, el riesgo de inundación sube al máximo. Esa es una nueva amenaza, o cambió el contexto. O al lado teníamos un terreno vacío y ahora se instaló una gasolinera. Tenemos riesgo de explosión e incendio. Para eso está inteligencia de amenaza. Bueno, y el otro fue juntando cosas, ¿cierto? Y habitualmente uno ve que los controles que combinó la norma eran controles que habitualmente las empresas implementaban combinadas, de un solo control. Por ejemplo, este inventario de activos. Había que hacer un inventario y había que definir el propietario de cada uno de esos activos, el custodio.
Bueno, ahora, y siempre uno lo implementaba junto, porque en el fondo uno tenía una planillita Excel, ¿cierto? Con los activos y los datos, y agregaba una columna de propietario. Bueno, era lógico que se unieran. ¿Ya? Lo mismo del uso aceptable de la información y otros activos asociados, donde regulamos el uso de Internet, de correo electrónico, etc. Y también estos dos se implementaban habitualmente juntos. Entonces van a ver que la mayor parte de las cosas que juntó y simplificó además, eran como lógicas esto de unir. Agregó uno que era bastante necesario y sobre todo en el día de hoy, ¿cierto? Dado el cambio en la tecnología, la seguridad de la información para el uso de los servicios en la nube. Y que nos dice, ¿cierto?, que tenemos que tener un proceso de adquisición, gestión, monitoreo, etcétera, y algo que va a costar bastante, la salida de la nube, es decir, qué va a pasar con sus datos, especialmente sus datos personales cuando ustedes salgan de la nube. Porque claro, ustedes pueden eliminar los datos que tenían en los discos virtuales, pero no van a poder eliminar los datos que tenían en los discos físicos. Porque recuerden que la nube, ¿cierto? No significa que, mira, está súper nublado hoy día en Bogotá, está lleno de datos encima de Bogotá. No, recuerden que es una asociación, ¿cierto? Una alegoría para decir que en algún lugar del planeta hay uno o más servidores físicos donde reposa esa nube. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se recomienda? Que si ustedes usan la nube y en la nube guardan datos privados, datos personales, en la nube siempre los guarden encriptados. Sí o sí. Como buena práctica, no es que la norma lo pida, pero como buena práctica. De tal forma de que cuando ustedes se cambien de la nube, si se cambian de Pepito Nube a Johncito Cloud, esos datos privados que ustedes no saben si se van a borrar o no de los servidores físicos, nadie los puede acceder porque están encriptados. Esa es la idea de esa salida de la nube, que de todo lo que nos pide, ¿cierto? La mayor parte de la empresa ya tienen la adquisición, la gestión, etcétera, pero falta definir cuándo salen de la nube, qué va a pasar con los datos. En la seguridad de la información durante interrupción, juntó los 3 controles de los A17, que se implementaban al mismo tiempo, y agregó uno, preparación de las TIC para la continuidad de negocio, que es el famoso Disaster Recovery Plan, que ese no estaba. Y lo agregó, ¿cierto? Y era necesario. Es decir, cómo preparo la tecnología para la continuidad de negocio. Pero el resto siguió siendo continuidad de la seguridad de la información. En los controles para las personas, básicamente no hay nada nuevo bajo el sol. Unió algunas cosas, ¿cierto? El teletrabajo lo cambió por trabajo remoto para que no se siguiera confundiendo con la legislación de mayor parte de los países, ¿cierto? A raíz de la pandemia sacaron leyes de teletrabajo y se confundía el teletrabajo con trabajo remoto. Pero recuerden siempre que el teletrabajo, y ahora se llama trabajo remoto, significa el trabajo de la puerta de la oficina para afuera. Es decir, si ustedes van chateando en un bus de Transmilenio con su jefe, están teletrabajando. Si van leyendo mails de su oficina en el taxi, van teletrabajando. Y con mayor razón en el teletrabajo. Los controles físicos, básicamente los mismos, pero ahora se agregó uno que es el monitoreo de la seguridad física. Y ese monitoreo, ¿cierto?, se puede implementar con estas empresas que a distancia monitorean las cámaras de videovigilancia, los sensores de movimiento, de apertura y cierre de puertas, etcétera, pero también lo puede implementar la organización. Pero hay una sutileza que dice el monitoreo continuo. Es decir, ya no se podría tener un PC con un DVR que estuvieran grabando
las salas, ¿cierto? Y que las cámaras, etcétera. No, alguien tiene que estar mirando eso, monitoreando eso, porque tiene que ser un monitoreo continuo. Entonces, ahí hay que ver cómo se resuelve ese tema, ¿cierto?, del monitoreo continuo. El resto siguió siendo lo mismo, ¿cierto? Los medios de almacenamiento juntó 4 cosas que también muchas veces se implementaban juntas. Y el resto sigue siendo exactamente lo mismo. En los controles tecnológicos, aquí vienen las mayores novedades. Algunas uniones razonables, ¿cierto? De gestión de vulnerabilidades técnicas, revisión del cumplimiento técnico, que también se implementaban juntos, pero agregó la gestión de la configuración. Pero esto no es la gestión de configuración que habitualmente nosotros trabajamos y conocemos como parte de CMMI, que es el control de versiones y esas cosas. No, significa la gestión de la configuración, las configuraciones de seguridad del hardware, del software, de las redes, etcétera. Es decir, hay que documentar la configuración de un cortafuegos. Hay que documentar la configuración de un router. Además de documentarlo, hay que supervisarlo, revisarlo cada cierto tiempo, la configuración de la seguridad del hardware, del software y de las redes y de los servicios, porque incluye los servicios de correo, software as a service, etc. Es decir, todos los servicios, todas las redes, todos los hardware y todo el software que requiere alguna configuración de seguridad, esa configuración tiene que estar documentada. La eliminación de información, que también faltaba, porque en la norma hablaba de eliminación de medios, pero no de la eliminación de la información. Y esto significa, ¿cierto?, que se debe eliminar toda la información que ya no sea necesaria para la organización. Y no esperar a que ese medio que contiene información se destruya, se reutilice y se reformatee, etcétera. No, la idea es, por ejemplo, que antes de que termine una aplicación, la ejecución, elimine todos los temporales y elimine todos los cookies que ya no se necesitan, por ejemplo. Que cada cierto tiempo limpiemos de temporales, limpiemos de cookies nuestros exploradores y nuestros discos. Y que cuando, no sé, gestión humana ya no necesite información física, también la eliminen. Esa es la idea. Porque esa información que permanece está sujeta a riesgos y también tiene costos de protección. El enmascaramiento de datos, ¿ya? Es nuevo, ¿cierto? Y habla, ¿cierto?, de que los datos sensibles tenemos que enmascararlos. Y recuerden que enmascararlo puede ser encriptarlos, hashearlos, transformarlos, etcétera. Anonimizarlos si los vamos a usar para las pruebas, lo que sea, no necesariamente encriptación. Y también un control nuevo, la fuga de datos. ¿Cómo voy a prevenir yo la fuga de datos? Es decir, que me roben datos. Porque eso antes era un control, era un riesgo. Ah, tengo riesgos de robo de información, tengo riesgos de fuga de datos. Ok, ahora es un control. Se tiene que implementar, ¿cierto?, medidas para protegerse si tiene ese riesgo, para protegerse de la fuga de datos. El resto sigue siendo similar, ¿cierto? Agregó las actividades de monitoreo, que también eran necesarias, es decir, el monitoreo de las redes, el monitoreo del hardware, del software, de los servicios, monitoreo de tráficos anómalos en la red, por ejemplo, que es complementario, ¿cierto? Un tráfico anómalo es complementario, ¿cierto?, a la protección contra malware, por ejemplo, etcétera. Agregó algo que también faltaba, pero que habitualmente las empresas conscientes de una buena protección lo implementaban, que era el filtrado web. Es decir, filtrar, ¿cierto?, el acceso a la navegación por la internet profunda, por la deep web, por sitios de streaming, por sitios de apuestas, por sitios de pornografía, lo que sea. A eso se refiere esto. Y que habitualmente una buena configuración de un cortafuego documentada, ¿sí?, es suficiente. En lo que es los requisitos de
de software, bueno, sigue manteniendo temas de requisitos, ¿cierto?, de seguridad, y lo que era principios de construcción de sistemas seguros, lo llamó principio de arquitectura e ingeniería de sistemas seguros. Voy a devolver un poquito porque se me olvidó mencionarles algo. Política de desarrollo seguro que nadie no entendía, que era re complicado, porque ¿qué significa una política de desarrollo seguro? Y si uno iba a la 27002, le aclaraba, ¿cierto?, de que se trataba del ciclo de desarrollo de software. Bueno, lo aclaró, ¿cierto? Y ahora sí, se llama ciclo de vida de desarrollo de software. ¿Qué significa esto? Que en cualquiera sea el ciclo de vida que usted tenga, tradicional, en cascada, incremental, espiral, metodologías ágiles, Scrum, XP, Lean, lo que sea, en cada una de esas fases del ciclo de vida tienen que incorporar seguridad de la información. Requisitos de seguridad de información, historias de usuario relacionadas con seguridad de la información, diseño de la seguridad, codificación de la seguridad, pruebas de la seguridad. ¿Sí? Aclaró que esto era el ciclo día de desarrollo seguro y no son una política. En los requisitos igual, ¿cierto? Claro que los requisitos del usuario, perdonen que me devuelva tanto, porque se me olvidó también mencionar esto, en lo que es seguridad de la información en la gestión de proyectos, unió la gestión de proyectos con análisis y especificación de requisitos de seguridad de información, porque son los requisitos de seguridad de información del cliente los que dan la génesis a los proyectos habitualmente. Entonces, ahí está ese A1411. Y los otros dos están, ¿cierto?, acá en A14, perdón, aquí, en el 826, A1412 y A1413, que seguían siendo requisitos de seguridad de la información. Los principios de arquitectura e ingeniería de seguro los mantuvo, pero agregó codificación segura aparte, porque antes se confundía codificación segura con principio de arquitectura e ingeniería segura. Ahora, ¿cierto?, hay que implementar codificación segura. ¿Y qué significa eso? Que al codificar el software hay que aplicar, ¿cierto?, los principios de arquitectura e ingeniería segura y todas las recomendaciones del lenguaje para hacer una codificación segura, y además pruebas unitarias de la seguridad del código o revisión por pares de la seguridad del código serían como buenas prácticas para asegurar todo esto. La gestión de cambios unió varias cosas, varios puntos, ¿cierto? La gestión de cambios de infraestructura, sistemas, los procedimientos de control de cambio, las pruebas de las aplicaciones después que cambian con los parches de seguridad, por ejemplo, y los principios de construcción de sistemas seguros, ¿cierto?, que lo puso en dos partes, en esta parte de la gestión de cambios y en la parte de arquitectura. Y eso. Y acá yo quiero revisar un par de combinaciones para mostrarles esas sutilezas que yo les mencionaba. El de las políticas de seguridad, que habitualmente se implementaban juntos. La definición de la política, la revisión, etc. Lo dejó igual, o sea, los unió y ahora se llama la política de seguridad o política general, que es la que definíamos con el 5.2, ¿cierto? Requisito 5.2. Y las políticas específicas deben ser definidas, aprobadas por la gerencia, publicadas y comunicadas. Hasta ahí estamos bien. Y ser reconocidas por el personal. Es decir, tenemos que tener evidencia de que el personal revisó y entendió la política. Y eso no estaba antes. Y eso vamos a tener que agregarlo. Esa sutileza es la que yo le decía. Es decir, al juntar las cosas simplificó, pero agregó algunas cosas que vamos a tener que revisar e incorporar algunos temas específicos. En lo que es, por ejemplo, seguimiento y revisión de los servicios de proveedores, unió, ¿cierto?, el 15.2.1 y el 15.2.2 y sacó esta maldita o jodida, ¿cierto?, necesidad de auditar los servicios de los proveedores.
que era el gran quebradero de cabeza de todas las organizaciones. ¿Cómo voy a auditar a Amazon? ¿Cómo voy a auditar a Microsoft? ¿Cómo audito a Oracle? ¿Cómo audito? No era que pidiera auditoría, sino que pidiera o lo audito o tengo evidencia de que alguien audita a ese proveedor. Por ejemplo, que Amazon siguiera manteniendo sus certificaciones, y lo mismo Oracle, y lo mismo Movistar, o lo que sea, cualquier proveedor de servicio. Entonces sacó esa exigencia, pero hay que seguirlo supervisando, revisando, evaluando y gestionando. Pero ya conseguirse, ¿cierto?, la evidencia, o hacer auditoría, o conseguirse la evidencia de la auditoría, ya hace más fácil la implementación de esto. Y acá hay otra sutileza también, por ejemplo. En lo que es selección, es lo mismo, ¿cierto?, pero agregó algo que a lo mejor le va a complicar la vida a talento humano. Dice que las verificaciones de los antecedentes de todos los candidatos a convertirse en personal deben llevarse a cabo antes de incorporarse a la organización. Ahí está lo mismo. Y de forma continuada. Es decir, después de que estén trabajando con nosotros, vamos a tener que seguir evaluando con algún criterio de regularidad los antecedentes respecto a seguridad de la información de las personas. No vaya a ser, ¿cierto?, que contratamos a un desarrollador que cuando lo analizamos su antecedente estaba libre de cualquier problema, libre de polvo y paja. Y ahora, ¿cierto?, como adquirió experiencia trabajando con nosotros, está trabajando o se dedica a, o se transformó en hacker, por ejemplo. Esa es la idea, porque una cosa es cuando llegamos y otra cosa es cuando permanecemos. Entonces, ese tipo de sutileza hay que revisarla en la comparación con los registros, con los controles anteriores. La buena noticia, ¿cierto?, que la 27.002, no la 27.001, la 27.002 tiene un anexo con la equivalencia y con todas estas cambios de controles. Por eso es importante también, ¿cierto?, revisar la 27.002, que también cambió de nombre. Antes se llamaba Código de Buenas Prácticas para los Controles, ahora la llamo simplemente controles. Y también, ¿cierto?, cambió su estructura, 93 controles en 4 grupos, definió 5 atributos para cada control, 11 nuevos controles, y los mismos cambios de la otra, porque recuerden que esta explica de mejor manera lo anterior, lo de la 27.001. Y los contenidos, ¿cierto?, son lo típico, alcance, referencia, y después los controles 5, 6, 7 y 8. Por eso que los controles de la norma 27.1 en el anexo A parten del 5, 6, 7 y 8. Uno de los problemas que hay es que no le puso la A adelante. Entonces ya no se puede hablar de control A5.1, A5.2, porque no existe eso. Y se va a confundir con los requisitos de la norma, al menos del 4.1 al 4.3, del 5.1 al 5.3, del 6.1 al 6.3, del 7.1 al 7.5 y del 8.1 al 8.3. Va a haber confusiones con los requisitos de la norma. Bueno, y esto es lo que le quería destacar. Hay dos tablas. Una correspondencia entre los controles 2022 y 2013 y la correspondencia inversa de la 2013 a la 2022. Entonces con eso es re fácil hacer y ver qué tengo que cambiar. Agregó atributos que permiten entender mejor los controles. Estos son de la 27.002. El tipo, si era de preventivo, detectivo, correctivo, qué propiedad de la seguridad protege, en el ciberespacio que nos permite identificar, proteger, detectar, responder y recuperarnos de una amenaza. Las capacidades operacionales. Esto es interesante porque nos dice, mire, en la definición de este control, en la gestión de este control, tiene que participar la gerencia. Tiene que participar, por ejemplo, la gente que se relaciona con proveedores, etc. Y también, ¿cierto?, 4 dominios que nos permiten ver si esto pertenece al entorno de gobierno y ecosistemas, de protección, de defensa o de resiliencia o sobrevivencia de la organización.
Y así lucen los controles de la 27002. El contacto, ¿cierto? Por ejemplo, contacto con un grupo de interés especial, el tipo, los atributos que yo les mencionaba, el control, el objetivo, que también el objetivo dice bastante, la guía de cómo se debería implementar y alguna otra información. Bueno, ¿cuál es el impacto entonces? Ahora, primero, capacitarse en la nueva versión. Los implementadores, los operadores, los auditores internos también. Actualizar el sistema y sobre todo el documento de aplicabilidad. Primero, modificándose esto porque ya pasó de 14 categorías a 4 grupos. Actualizar las referencias de implementación de todos los controles combinados. Revisar, ¿cierto? Porque unido dos controles, entonces ya la referencia de la documento de aplicabilidad tengo que actualizarla y ver si es necesario actualizar de esas sutilezas que yo le decía, porque en algunos casos hay que hacer algunos cambios, pero son menores. Y decidir sobre los 11 nuevos controles. Si el tratamiento de riesgo es aceptar, recuerden que lo que tienen que ver es generar la evidencia de la aceptación por parte de los dueños. ¿Eh? Si el tratamiento es controlar, transferir o eliminar, elaborar el plan e implementar el plan de tratamiento. Y si el tratamiento es transferir a un tercero, además asegurar que el proveedor cumple con los requisitos de los controles tercerizados. Es decir, recuerden que yo decido este control aplica, por ejemplo, aplica todos los controles que tienen que ver con la infraestructura. Los antiguos A12, pero los voy a transferir a la nube de Amazon, por ejemplo. Entonces tengo que asegurarme que todos esos controles Amazon los cumpla. Bueno, en términos de fecha, la norma nació el 25 de octubre del 2022, ¿cierto? Y ambas normas van a estar vigentes durante 3 años o 36 meses. Es decir, la norma anterior vence, por así decirlo, el 31 de octubre del 2025. Finaliza la certificación. Pero hay 18 meses todavía de plazos donde se puede hacer certificación con ambas normas. Es decir, hasta el 30 de abril del 2024 se podrían hacer certificaciones con ambas normas. La 27001 del año, ahí hay un error, ¿cierto? Es 2013 y la 2022. Con ambas normas, ahí hay un errorcito, ¿cierto? Es 2013. A partir del 30 de abril, solo se van a hacer seguimientos con la ISO 27001-2013 hasta el 31 de octubre del 2025. Y a partir del 30 de abril del 2024, solamente certificaciones con 27001. Y seguimiento 2022. Y seguimiento, obviamente, ¿qué significa esto? Que si una empresa, por ejemplo, se certifica el 30 de abril del 2024, ¿sí? Justo en el plazo, el primer seguimiento lo van a hacer el 30 de abril del 2025. Y lo van a hacer con la 2013. Pero ya el segundo seguimiento, que va a ser el 30 de abril del 2026, ya va a tener que hacerlo con la nueva versión. Es decir, sí o sí, hay que migrar antes del 31 de octubre del 2025. Esa es la idea. Entonces, si el sistema está en implementación, si usted va a terminar después del 30 de abril, cámbiese la 2022. Si muy cercano, revise los riesgos y termine la implementación de 2013 o cámbiese a 2022. Y si el fin del proyecto es muy anticipado, va a terminar el próximo mes, ¿cierto? A fin de este año, no hay problema que se certifique con la 2013. Si el sistema ya está certificado, verificar las fechas que hemos visto, ¿cierto? Si el certificado sobrepasa, si el fin del certificado sobrepasa 30 de abril del 2024, tiene la opción de cambiar a la 2022 luego del último seguimiento anual si se desea certificar. Recuerden que los seguimientos se van a realizar con la 2013 hasta el 31 de octubre del 2025 solamente. Entonces, en el caso que les conté antes. Si el fin del certificado es muy cercano al 30 de abril, decidir si de recertificar con la versión 2022
o sea, con la 2013 o cambiar a la 2022, porque todavía va a tener, pero ya no va a tener, si es muy cercano, ya no va a tener 3 años de vigencia. En el fondo está retrasando su cambio solamente 1 año y medio. Y ahí usted verá si eso le conviene o no. Y si el fin del certificado es muy antes, bueno, recertifique con la 2013 y tomando esta cuenta, ¿cierto?, de que el 31 de octubre vencen los certificados de 27/1/2013. Bueno, era eso lo que les quería comentar. ¿Por qué cambió y cuál es el impacto? Y espero haber dejado relativamente claro, ¿cierto?, de que si bien hay cambios mayores, el impacto no es tanto. Ustedes se fijan, el impacto no es tanto. En un buen sistema de gestión de la información implementado. Bueno, dudas, preguntas, angustias, disneas que tengan. No sé si hay preguntas claras, Eugenio. Y Dani, tenemos una pregunta, ya te la voy a leer para que empecemos a aclarar y los asistentes bien puedan poner sus preguntas en el chat. Las vamos mirando. Entonces, empezamos con una pregunta de hace ratico. Y gracias, Edwin, por esperar. Él nos dice, ¿cómo se podría demostrar ese control de eliminación de información? ¿Algún tipo de acta entre las partes? ¿Quién la eliminó o a quién se le eliminó o algo por el estilo? ¿Cómo sería esa evidencia? La eliminación de información física, por ejemplo, se puede hacer incinerando, picando. La información en medio electrónico se puede hacer rompiendo físicamente el medio y guardando una fotografía de eso, ¿cierto? Etcétera. Recuerden que el gran problema que tiene la protección de la información es que la información, nosotros no protegemos directamente la información, porque la información es inmaterial, es como el pensamiento. Lo que nosotros protegemos son los medios, los activos de información que contienen la información. Entonces tenemos que tener evidencia de eso. Ahora, si usted quiere elaborar un acta donde contiene tanto, yo destruí tal información, o guardar una fotografía de cómo picó los documentos, cómo picó los o videos, de cómo los incineró, cualquier evidencia sirve. Pero lo importante es eso, es decir, deshacerse de la información que ya no sirve. Y por ejemplo, en la información lógica podríamos tener como evidencia que eh, el principio de arquitectura segura de la decencia, es decir, que antes que la aplicación termine, deja todo decentemente configurado como lo encontró al principio, es decir, liberó la memoria dinámica, borró los temporales, borró las cookies, ¿cierto? Y dejó tal como le gustaría encontrar el sistema y todo el hardware y redes. Pero eso es Genial, mil gracias, Dani. ya. Bueno, nos pregunta Laudi si les podemos compartir la grabación. Pues ya les había escrito por allí, pero se los anuncio. Nosotros siempre grabamos estos webinars y los publicamos en nuestra página de YouTube. También les dejo ahí el link de YouTube o nos pueden buscar, simplemente entran a YouTube, ponen la palabra Processix y ahí pueden entrar e inscribirse para que puedan obtener la información de estos webinars y muchas otras cositas que publicamos allí. Muchas gracias por preguntar. Aquí hay otra pregunta de Erika Pulido de ASNet. Ella nos pregunta cuánto tiempo puede tomar la transición de la norma versión 2013 a 2022. Eh, Estaba esperando esa pregunta. Sí, claro. Depende de la envergadura, ¿cierto? Y la envergadura del sistema depende del alcance. Pero si usted ha implementado y ha mantenido un buen sistema de gestión con la 2013, ha sido juicioso, ¿cierto? En la mantención de todo, yo creo que entre, no sé, de 3 a 6 meses como máximo. Depende del juicio anterior, porque Depende del lo que no esté funcionando hay que volverlo a reactivar. correcto, claro. Entonces, por Sí. ejemplo, nosotros en Processing, ¿qué hacemos? Cuando hacemos la transición, le pedimos evidencia de cómo está el sistema, es decir, los resultados de auditorías anteriores que hayan hecho para saber, ¿cierto?, si han sido juiciosos anteriormente. Hacemos un diagnóstico de las cosas que estaban como medidas débiles en las auditorías, por ejemplo, y un diagnóstico respecto a los 11 nuevos controles.
y después, ¿cierto?, hacemos el plan y eso, ¿cierto?, entre 3 a 6 meses dependiendo del tamaño y la envergadura y el juicio anterior. Gracias, Dani. Nos pregunta Jorge cómo se debe abordar la continuidad del negocio o la continuidad de la seguridad de la información. Ok, ahí hay una aclaración. La continuidad de la seguridad de la información tiene que ver con la continuidad de negocio, pero no es solamente continuidad de negocio. Es decir, un ejemplo bien rapidito. Usted tiene torniquetes para ingresar a la organización. Y esos torniquetes, ¿cierto?, controlan el acceso de empleados, de visitas, etcétera. Y si hay un control, un apagón, ¿cierto?, de varias horas de la seguridad de la información, de la electricidad, perdón, usted tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos con los torniquetes? Porque si no hay electricidad, los torniquetes se liberan. Ah, entonces conectemos un par de torniquetes a la planta generadora de energía eléctrica. No, pero es que eso nos consume mucho KVA, ¿cierto? Que necesitamos para que sigan funcionando los respaldos, sigan funcionando las aplicaciones, el servicio, etcétera. Ah, bueno, entonces coloquemos a don Juanito el guardia que esté vigilando quién entra y quién sale. A eso se refiere continuidad de la seguridad de la información. Y cuando hablamos ya de continuidad de las TIC o preparación de las TIC para la continuidad del negocio, ahí hablamos de un Disaster Recovery Plan, es decir, un plan de continuidad, pero de las tecnologías y de toda la infraestructura. ¿Cómo yo voy a seguir manteniendo toda la infraestructura tecnológica, servidores, redes, etcétera, ante un incidente disruptivo? Y eso, ¿cierto?, es un plan de continuidad similar al del negocio, pero dirigido solamente a las TIC. Y además recuerden que este plan tiene que estar al servicio de las TIC, es decir, de la organización, porque es la organización la que dicta las prioridades. Porque si el área TIC dicta las prioridades para levantar las bases de datos, servidores, etcétera, lo más probable es que lo primero que levante sea el servidor web para poder seguir viendo Netflix. Porque quedaron metidos con si van, qué pasó, quién es el asesino. Entonces, no, necesitamos primero levantar la base de datos de cliente, después la base de datos de no sé qué, no sé cuánto, y después ya de, no sé, una hora después ya usted puede levantar el servidor web para que veamos Netflix. Genial, gracias Dani. Nos preguntan a Constanza, cuando menciona requisito, control de cambios y control del anexo, ¿te refieres a control de cambios? ¿Es diferente o tiene el mismo fin? La idea, ¿cierto?, es que ojalá ustedes implementen un solo proceso de control de cambios que sea aplicable a cambios requisitos de los sistemas, lo que habitualmente plantea CMMI, por ejemplo, o cualquier metodología de software, a cambios en la infraestructura, cambios en el negocio, cambios en el contexto, es decir, a cualquier cambio aplique el mismo proceso y no tener varios procesos, sino que si hay que cambiar un proveedor, de esta forma lo vamos a gestionar. Si hay que cambiar una impresora de un lugar a otro, el mismo proceso. Si vamos a hacer un cambio en una historia de usuario, el mismo proceso. Pero obviamente con distintos actores y siempre incluyendo en la evaluación del impacto la seguridad de la información. Eso sí es fundamental. Pero debiera ser el mismo proceso. Gracias Dani. Y también dice que en el control de preparación de las TIC, ¿cómo se puede evidenciar? Ah, bueno, teniendo un plan de recuperación de desastres. Es decir, un plancito, ¿cierto?, con todas las entidades que tienen que hacer tecnología y el orden, la prioridad y el tiempo que tiene. Es decir, lo primero que tiene que es hacer esto, después esto, ¿cierto? Y quién lo hace, qué información necesita, cuánto tiempo tiene para eso. Eso, digamos, pero orientado a las TIC. Muchas gracias Dani. Nos pregunta un tocayo tuyo, Daniel, dice, Bonito nombre. ¿cuáles serían los controles? Muy bonito y poderoso. ¿Cuáles serían los controles nuevos que bajo su concepto llevarían más implementar para priorizarlos? Yo creo que los más prioritarios o los que va a costar más es justamente el plan de recuperación de desastre, porque ahí hay que hacer un análisis vía, ¿cierto? En el fondo, cada proceso crítico de la organización vamos a tener que hacer el análisis vía para saber cuáles son los recursos de tecnología que requiere, que hardware, software, redes, comunicaciones. Y eso, ¿cierto? Es un esfuerzo grande. Ahora, si ya tienen un plan de continuidad, ahí tenemos, ¿cierto? Y no es tan grande.
Y el otro yo creo que va a costar, ¿cierto? Es este tema de esta parte de aquí. La gestión de configuración, eliminación de información, enmascaramiento de datos y fuga de datos. En la gestión de configuración, básicamente porque a nadie le gusta documentar. Y ya los técnicos que van a configurar, van a instalar un sistema, van a tener que documentarlo. Alguien diferente va a tener que supervisarlo por el tema de la segregación de funciones, ¿cierto? Y ese tema. Entonces yo creo que estos cuatro de aquí van a ser como los más difíciles porque el resto no son tan complicados. Muchas Bueno, gracias, Dani. este de los servicios en la nube, ese sí. Ah, ok. Gracias, Dani. Vamos a tomar la última pregunta, que ya se nos llegaron las 9. Este tiempo voló el día de hoy con esta interesante presentación tuya. Nos dice Jonathan Rosero, luego de la recertificación de 2013, ¿se puede actualizar a la 2022 y qué recomendaciones tienes? Esto que estaba acá, justo estaba aquí. Es decir, si usted se recertifica antes del 30 de abril de 2024, puede esperar hasta la última auditoría de seguimiento antes del 31 de octubre del 2025 para migrar a la 2022. Pero la recomendación, ¿cierto?, es que lo haga con anticipación porque además la norma viene más fácil, viene más potente, más segura, porque tiene más cosas, ¿cierto? Y nos va a proteger mejor. Genial, Dani, muchísimas gracias. Bien, entonces concluimos hoy este encuentro. Queremos agradecer inmensamente a todas las personas que nos acompañaron. Recordarles que tenemos un equipo de asesores que los pueden orientar en cualquier pregunta que tengan y también Procesix acompañarlo en toda esta actualización y presentación. Aquí en el chat les escribí los nombres y los teléfonos para que los puedan tener a la mano y desearles un maravilloso fin de semana y los esperamos en nuestro próximo webinar que como siempre se los estaremos anunciando. Bendiciones para todos. Dani, muchas gracias. Gracias por Gracias, hasta luego. compartirnos toda tu experiencia. Gracias a todos. Bye.